Feliz sábado a todos ustedes, amigos de la clase de los menores. Como ustedes saben, nosotros estamos todavía en la cuarentena del coronavirus en todas partes del mundo. En nuestras iglesias están cerradas, pero nosotros podemos hacer de nuestra iglesia o nuestra casa una iglesia, ¿verdad? Sé que están pasando por momentos difíciles, están encerrados, pero Dios usa este tiempo para nosotros prepararnos y también Dios usa este tiempo para meditar y darle la importancia de vida a las cosas espirituales y dejando las cosas materiales. Tenemos que pensar en una manera positiva acerca de cómo va nuestra vida espiritual y vamos a estudiar una lección importante acerca del apóstol Pablo. Y para eso vamos a cantar la canción que algunos de ustedes me pidieron. La letra de la canción, la iglesia sigue caminando, y vamos a escucharla y cantarla. La canción es de la década de los 80, pero tiene un mensaje para nosotros. Es una letra clave, no te entretiene, sino tiene un mensaje que nos puede desarrollar. Sigue caminando en la lucha, en la prueba. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar por los valles y montañas. La iglesia sigue caminando por los valles y montañas. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Amén. Vamos entonces a cerrar nuestros ojos y vamos a orar a Dios pidiéndole que por favor nos dé su sabiduría para poder aprender. Querido Jesús, que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, en este sábado donde podemos, Señor, compartir las ideas, los mensajes que tu palabra tiene para nosotros y podamos compartirlas con otras personas. Te pido también por aquellas personas que están sufriendo por el problema del coronavirus. Señor, dales tu paz, tu sanidad, según sea tu voluntad. También te pido por estos muchachos, Señor Jesús, que ellos puedan también usar el tiempo libre que tienen ahora, Señor, para estudiar tu palabra y puedan compartir con otros, Señor, que tú vienes pronto. Tú eres más grande que el coronavirus y te pido que nos des fuerza y no nos dejes de dar nuestro pan, nuestro alimento, Señor, espiritual y alimento también material. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos muchachos, vamos a estudiar la vida del apóstol Pablo, porque hoy día vamos a hablar acerca de Saulo se queda ciego. Bueno, nosotros aprendimos acerca de Saulo, lo aprendimos que estaba él viendo la muerte de Esteban. Es allí cuando aparece el nombre de Saulo. Él era un joven prominente de buena educación, y vamos a ver las características. Y entonces Esteban había sido, fue apedreado, asesinado por los judíos. Y entonces los judíos, los cristianos, deciden salir de Jerusalén, pero cuando se inicia una persecución siempre pasan tres cosas. Y lo vamos a ver ahora.
En este mes de abril estamos viendo el eslabón de la comunidad, vemos el amor de Dios en nuestra iglesia, Adventista del Séptimo Día, porque hasta el momento, como dice la canción, la iglesia continúa trabajando, luchando, y a veces se detiene solamente para predicar. El objetivo es que nosotros tenemos que servir a Dios cuando usamos nuestros dones para contar a otros de su amor. Parte de ser un cristiano no solamente es una persona que lee la Biblia, que come vegetales o que va a la iglesia el sábado y que somos diferentes, sino parte de nuestro servicio a Dios es cuando tú tienes que contar a otras personas de Jesús. Eso es muy importante considerarlo, que no solamente somos llamados para estar encerrados dentro de la iglesia, encerrados dentro de tu familia, encerrado dentro de tu escuela adventista, encerrado dentro de tu universidad adventista, encerrado dentro, tú tienes que allá afuera un mundo de personas que necesitan conocer acerca de Dios. El versículo de memoria se encuentra en 1 Pedro 4:11. Dice, si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Interesante que a veces nuestras palabras pueden no ser de Dios. Dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Si tú vas a hacer un trabajo no solamente de pastor, si vas a ser un hermano de iglesia, tú tienes que actuar conforme al poder de Dios. Para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando tú estás haciendo un trabajo para Dios, el primero que tiene que ser alabado es Dios, ¿no? Porque a Él es el que merece la gloria, Él es el dueño del universo entero, así que por lo tanto, nuestro trabajo es para Dios. Dijimos de la iglesia primitiva, primero dijimos que la iglesia se organizó desde la ascensión de Jesús, los 11 discípulos, porque Judas se había suicidado, se había ahorcado. Entonces los discípulos nombraron a Matías y ahora el Espíritu Santo desciende sobre ellos y entonces ellos comienzan a predicar. Y cuando ellos comienzan a predicar la palabra de Dios, llegaron a tener más de 3.000 personas, lo habíamos visto, ¿no? Que los sacerdotes judíos pensaban que ya con la muerte de Jesús se desaparecía sus discípulos, pero no, se multiplicó. Y vemos que la iglesia primitiva era humilde, o sea, no es que usaba ropas pobres, sino que ellos imitaban a Cristo, oraban, guardaban el sábado. Importante reconocer eso, que los primeros cristianos guardaban el sábado, estudiaban las escrituras y compartían el pan. Porque como ya habíamos dicho, muchos de los cristianos dejaban de ser judíos y entonces sus familias los echaban fuera de la casa porque no podía haber una persona de dos religiones en su casa. Así que muchos de estas personas, los hermanos de la iglesia primitiva, lo recibían en sus casas, le daban de comer el pan y entonces podían así consolarse y fortalecerse espiritualmente y material. Bueno, la iglesia cristiana fue perseguida, estaba bien cómoda en Jerusalén, predicaban, pero luego los sacerdotes judíos decidieron encarcelarlos y entonces se origina después de la muerte de Esteban una persecución. Cuando alguien es perseguido sucede tres cosas, según la experiencia, según lo que la Biblia enseña. Algunos pueden ser encarcelados con sus familias. En esa época eran encarcelados los niños, hasta los niños también, no habían leyes que protegían a los niños. Podían ser asesinados como Esteban. Y otros salían fuera de Jerusalén o de los lugares peligrosos para ir a lugares más tranquilos. Así que si tú eres perseguido en el futuro, tú puedes ser, estas tres cosas pueden pasar. Estar encarcelado, ser asesinado como Esteban, o salir como el pueblo que salió y llegó a predicar. Saulo es el personaje de la historia. Él era un líder de los sacerdotes. Él pensaba que lo que estaba haciendo bien. Se encargó de perseguir, arrestar, encarcelar, asesinar a muchos cristianos, porque pensaba que lo que estaba haciendo era bien. Él decía, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, y cómo es posible que estos cristianos vengan por aquí y con nuevas ideas de no hacer más sacrificios cuando nosotros esperamos al Mesías. Y los judíos, recuerden, no amaban a Dios, pero no aceptaban a Cristo como el Salvador.
Cuando supieron que había cristianos en Damasco, personas que habían escapado para allá y se encontraban predicando, dice que Saulo pidió cartas para arrestarlos a ellos y traerlos a Jerusalén. Así que nos dice que los judíos le dieron las cartas a los líderes para que él pudiera arrestar en las sinagogas judías a todos los cristianos que estaban allí. Y él pensó, como dijo, él lo que estaba haciendo era una cosa aprobada por Dios. En el camino, y ustedes muchos conocen esta historia, él se iba a Damasco, que estaba a muchas horas de camino de Jerusalén. Él se iba en caballo cuando lo tumbó una luz en la mitad del día. Y entonces Pablo escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, en primer lugar, yo me imagino que Saulo estaba ahí sentado en el piso, una luz radiante del cielo lo había tumbado, y entonces escucha que le dicen su nombre 2 veces, como para que esté seguro, y le dice, ¿por qué me persigues? Entonces tuvo que reconocer que en su trabajo para los judíos algo no estaba bien, y lo que no estaba bien era que él estaba persiguiendo a los judíos, y la persona y el ser divino que lo tumbó le dijo, tú me estás persiguiendo. Entonces, Saulo pregunta, ¿quién era el Señor? ¿No? Porque él quería saber quién era el ser tan poderoso que lo había tumbado de un caballo y que ahora decía que lo estaba persiguiendo, y entonces le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Importante, ¿no? Ahora él tuvo que reconocer que aceptar su derrota, aceptar que el trabajo que él estaba haciendo con los judíos de perseguir a los cristianos no era el verdadero. También él se dio cuenta que las cosas, los lineamientos religiosos que él estaba teniendo no eran los correctos. Así que él tuvo que reconocer que era Jesús quien ahora dirigía a los cristianos, era Dios quien dirigía a los cristianos. Así que nos dice la historia que él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Él reconoció y se dio cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios, y comprobó que todas las cosas que había escuchado, las predicaciones y los mensajes que él había aprendido sin estudiar la Biblia, se daba cuenta de que Jesús era el Señor. Y le preguntó, ¿qué quieres que haga? ¿No? ¿Habrá algo que tenga yo que hacer? Y Jesús le dijo, levántate y ve a la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Inmediatamente, cuando él abrió los ojos, se dio cuenta que estaba ciego. Eso era un milagro en su vida, ¿no? Era una experiencia que él tenía, quedarse ciego. Y fue llevado por los hombres que también habían visto habían sido los testigos de esa forma como Dios le había hablado. Así que lo acompañaron a una casa que todavía los arqueólogos la han encontrado, ubicada en la calle de la derecha, y allí él estuvo 3 días sin comer y sin beber, 3 días y 3 noches. De que Pablo estuvo predicando, Pablo estuvo en meditación, en ayuno, meditando en todo lo que había acontecido, quizás recordando lo que había escuchado de los cristianos, y eso le embargaba su corazón. Pero en Damasco había un discípulo de Jesús llamado Ananías, y entonces Dios le dice a Ananías que se vaya a una casa que está ubicada en la calle de la derecha, que pregunte por Saulo. Y entonces cuando él escuchó ese nombre, Ananías dijo, Señor, ese hombre está persiguiendo a tus hijos, algunos los ha encarcelado, sabemos que también apoyó cuando mataron a Esteban. Y como Ananías estaba preocupado, porque nadie quiere que venga un asesino a una iglesia y ocupe un puesto de importancia, ¿verdad? A veces tenemos prejuicios contra las personas que han tenido un pasado, como Pablo. No queremos a él porque es borracho, o él es drogadicto, o él él ha tenido un problema con la policía. Pero Dios ve las cosas de una manera diferente y nos enseña la historia de Pablo que tú tienes que mirar las cosas de una manera diferente. Así que Jesús le dijo, ve, Ananías, porque yo lo he escogido para que sea un instrumento mío. Él va a llevar mi nombre en presencia de los gentiles,
los que no conocían de Dios, los romanos, los griegos, y los reyes, y los hijos de Israel. O sea, él va a llegar a las grandes autoridades, y va a llegar también a las personas que saben de mí, de Dios, como los judíos, porque yo le voy a mostrar a él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, él va a ser un cristiano que va a padecer también persecuciones, eh, va a ir también a escaparse del peligro, porque seguir a Jesús no es una cosa fácil, es una cosa que requiere mucha dedicación, mucho empeño, mucha entrega. Y entonces Ananías comprendió que Dios no hace excepción de personas y lo estaba llamando a Pablo. Así que Ananías llegó a esa casa, tocó la puerta, encontró a Pablo, que estaba 3 días sin comer, estaba sin beber, estaba en meditación, y entonces le dijo, poniendo las manos sobre él, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Importante. Saulo, Ananías fue reconocido como hermano. O sea que Ananías tenía que aprender a perdonarlo. Y ahora le dijo lo que solamente Pablo sabía: el Señor Jesús se te apareció en el camino y me ha enviado para que tú recibas la vista y tengas el Espíritu Santo. Esas eran cosas nuevas para él. Cuando él abre los ojos, Pablo pudo volver a ver, y entonces él recibe él recibe el Espíritu Santo. Y ahora Pablo, durante esos primeros 3 años, él se dedica a aprender más acerca de Jesús, en las profecías. Tuvieron que explicarle muchas cosas que él no conocía. Ahora, si tú lo ves desde un punto de vista, Saulo cambió su nombre a Pablo. Él, en primer lugar, era de nacionalidad romana, porque él había nacido en una provincia de Roma. Aunque los padres eran judíos, lo habían inscrito como un ciudadano romano. Entonces tenía ciertos privilegios por ser ciudadano romano. Y a la vez él era judío. Él había recibido buena educación por Gamaliel. Una educación era importante en esa época, porque la persona que era educada podía presentarse ante autoridades, sabía comportarse ante los reyes, ante los principales personas que era presentado. Pablo mostraba su educación y su conocimiento, la importancia de leer, de instruirse, de ser una persona educada, porque Dios no solamente tiene personas que deben conocerlo en el pueblo, sino hay ministros, hay príncipes, hay reyes, presidentes, diputados, alcaldes, donde las personas pueden ir y presentarle a Jesús. Y entonces, aparte de eso, él tenía talentos y dones que Dios podía usar para la predicación del evangelio cristiano en aquella época. Ahora, a Pablo se le perdonó el haber perseguido y matado a muchos cristianos. Él era una persona nueva, diferente, porque realmente es importante que comprendamos y aceptemos que Dios puede usar personas que tienen un pasado no muy bonito, y puede Dios usarlos para llegar a lugares y a personas que de acuerdo a su preparación. Ahora, el propósito es que tú también, Dios te llama para que uses tus dones y talentos al servicio de Dios. Por ello tú necesitas desarrollarlos. Hay que desarrollar esa habilidad. Necesitamos mucha preparación, oración y la lectura de la Biblia, ¿no es cierto? Y tenemos que ver que hay una diferencia entre un talento y un don. El talento tiene que ver con las técnicas y métodos. Los dones tienen que ver con las capacidades espirituales. Una persona puede tener el talento de cantar, pero cuando tiene el don de cantar, entonces es usado por el Espíritu Santo para expresar sus mensajes. El talento es de algo natural. Uno nace para hacer algo en este mundo. Algunas personas dicen: no, yo no he nacido para nada, pero no, todos tenemos algo que hacer. Algunos son hábiles para la cocina, otros son hábiles para escribir, otros hábiles para ser oradores, pero depende siempre depende, el don depende del servicio a Dios. El talento puede ser, se instruye, se inspira o entretiene en un nivel espiritual,
pero por decir una persona puede ser un gran orador. Hay políticos que son excelentes oradores, pero no tienen el don del Espíritu Santo, y ese don que ellos tienen de expresión no lo usan para el servicio de Dios. O sea, las personas necesitan tener una relación con Dios. La pregunta que nos hacemos también es cómo Dios te habla hoy día, cómo Dios nos habla hoy. Porque ustedes ven que esta historia fue escrita hace más de 2000 años, y esta historia hoy día nadie es tumbado, nadie es tumbado por un caballo, por una luz. Nadie escucha la voz de Jesús. O sea, eso puede pasar uno en 1 millón de personas o 3 millones de personas. Pero cómo Dios nos habla hoy para aceptar el reto de continuar trabajando para Dios como lo hizo Pablo. Dios nos habla por medio de la naturaleza. Dios nos da instrucción, la naturaleza nos enseña que Dios es creador, que Dios es amor, y también nos enseña que hubo un enemigo de Dios que arruinó el hermoso mundo que Dios había creado. Dios no creó el coronavirus, no creó las hierbas venenosas, no creó los espinos y los cardos, las espinas. Dios es un Dios de amor, y realmente nos ayuda realmente a aprender en la naturaleza cómo Dios nos habla. Dios nos habla por medio de la Biblia, ¿no? Dios nos habla por medio de la Biblia. Nos dice nosotros que la Biblia es el libro que ha sido escrito, que se tardó más de 1500 años en escribirse, y nosotros tenemos que leer la Biblia para saber los mensajes que Dios tiene para nosotros. Y es importante que nosotros aprendamos que tenemos que leer la Biblia. También nosotros tenemos que aprender también que Dios nos habla por medio de tus padres adventistas. Los consejos que Dios te da a través de tus padres te enseñan realmente qué es lo que Dios quiere para ti. Un padre sabe, tiene la experiencia y tú tienes que aceptar sus consejos y sus exhortaciones que Él te da. También Dios nos habla a través de las visiones y sueños. A través de, como el apóstol Pablo, Dios puede mandarte un sueño donde te dice ten cuidado con el peligro, o puedes también tener una visión. En el futuro se promete que muchos de los niños y jóvenes tendrán visiones. También Dios nos habla a través de la iglesia. Nosotros tenemos que siempre ir a la iglesia para congregarnos. Ahora, claro que no lo podemos hacer por el problema del coronavirus, pero tenemos que ir a la iglesia y tenemos que realmente estar siempre allí y poder escuchar lo que las predicaciones de los pastores y mensajeros tienen. Dios nos habla a través del Espíritu Santo. El Consolador, a quien el Padre enviará en su nombre, nos enseña y esa vocecita que te dice: no lo hagas, ten cuidado, tú sabes que eso no se hace, no lo hagas a escondidas de tus padres. Dios te habla a través del Espíritu Santo. Para eso tú tienes que orar siempre y estar en armonía con Dios, ¿no? Dios te habla a través de la oración. Dios te responde y te dice: oh, sí, esto sí te lo voy a dar, esto no, o tienes que esperar un poco. Pero Dios siempre contesta las oraciones. Dios te habla a través de los maestros y pastores de la iglesia. Te habla a través de la enseñanza de tus maestros y las predicaciones de los pastores de la iglesia. También Dios te habla a través de los profetas. La iglesia adventista reconoce a Elena de White como una profetisa, y ella nos ha escrito mucho sobre cómo debemos ser buenos cristianos, qué debemos comer, sobre la temperancia. Nos habla también acerca de los eventos de los últimos días. Nos responde muchas preguntas que han sucedido en el pasado. Y por eso necesitamos leer también la Biblia en primer lugar y luego los escritos de Elena de White. Y por supuesto, Dios nos habla a través de los problemas y señales que vemos. Cuando uno tiene problemas o diferentes, Dios te está tratando de hablar, diciendo: confía en mí, ten confianza. En este problema que tenemos con el problema del coronavirus, muchas personas están recurriendo a las iglesias, están buscando la Biblia, están buscando la oración,
Y no solamente gente de nuestra iglesia, sino gente de fuera. Se ve presidentes que están orando. Entonces, cuando hay problemas y señales, tenemos que reconocer que Dios nos habla. El propósito de esta lección es que también, como dice los objetivos, es que tenemos que servir a Dios. Tú tienes que, como Pablo, ser un instrumento en las manos de Dios, ser un lápiz, porque hay muchas personas a tu alrededor que tú necesitas conocer de Jesús y necesitamos prepararnos, educarnos, ser una persona de buenos modales, de dominar muchos temas y tener la sencillez de Cristo para llegar a esos lugares. Pablo, podemos ver que Pablo, él aceptó el llamado, aceptó trabajar para Dios, dejó todo lo que tenía, dejó sus antiguas creencias, empezó una nueva vida. Y cuando Pablo empieza esto, su ministerio, él llegó a sacerdotes, llegó a gobernadores, llegó hasta el emperador Nerón. Y se dice que Pablo estuvo en la casa de Nerón y mucha gente iba a la casa de Nerón para escucharlo, lo que él predicaba, y gracias a él, los primeros cristianos tienen las cartas que forman el Nuevo Testamento, y él escribía a diferentes personas y esas cartas son una inspiración para nosotros. Tenemos que servir a Dios porque todos necesitamos hacer algo para Dios. No somos llamados a estar encerrados en nuestras iglesias, en nuestras escuelas adventistas, en nuestras universidades o tener amigos solamente adventistas. Afuera hay un mundo de personas que necesitan conocer de Dios. Hay policías, hay ministros, hay abogados, hay presidentes, hay organizaciones que necesitan conocer de Dios y nosotros tenemos que ser lápices de Dios y llegar a esos corazones. La tarea no fue fácil porque Pablo tuvo que aprender mucho, Pablo tuvo que pasar por muchas penalidades, pero la meta fue que él lo logró. Él llegó a ser y al final de sus días, él dijo, yo he corrido, he ganado y me espera una corona en el cielo. La experiencia de Pablo es una experiencia que nosotros debemos mirar hoy día. Somos llamados a volvernos a Dios en estos momentos de pánico de coronavirus y ser lápices que anuncien al mundo que Jesús viene pronto. Es por eso nuestra ayuda y nuestra oración el día de hoy. Tenemos que realmente regresar a los brazos de Dios y recordar la letra de la canción que hemos visto. Y recordar que la iglesia solo se debe detener, tú te tienes que detener solamente para predicar, y con esta canción vamos a terminar. Sigue caminando en la lucha, en la prueba. La iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Por los valles y montañas, la iglesia sigue caminando. Por los valles y montañas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando. Oh, gloria, aleluya, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. Ok, vamos a orar. Y terminamos este sábado recordando lo que hemos aprendido.
de Pablo, Dios, somos llamados a usar nuestros dones y habilidades. Necesitamos tener un encuentro con Dios. Necesitamos leer la Biblia, orar, confiar en Dios y aceptar el reto de ser una persona que esté al servicio de Dios. Y necesitamos sobre todo escuchar la voz de Dios, y Dios nos habla de muchas maneras y necesitamos realmente despertarnos, salir de nuestras cómodas iglesias para predicar al mundo que Jesús viene pronto. Oremos. Querido Jesús, que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, en este sábado por habernos permitido estudiar la lección de la clase de los menores, donde hemos aprendido de Pablo, cómo él realmente llegó a ser un siervo tuyo. Él aprendió, Señor, a aceptar tu llamado, él escuchó tu voz, escuchó tus indicaciones y estuvo dispuesto, Señor, a ir a donde se le mandaba para predicar, Señor, que tú vienes pronto. Ayúdanos a hacer un lápiz, un instrumento en tus manos y podamos así llenar el mundo, Señor, con tu evangelio, porque tú vienes pronto, Señor. Hay gente que lo necesita. Sabemos que hoy día hay muchas personas que pasan por el coronavirus. Sabemos que hay muchas personas que están realmente sufriendo. Pero, Señor, ayúdanos a que antes que esas personas sanen o mueran, escuchen de ti y de tu amor. Todo lo que nosotros somos, te entregamos a ti y úsanos, Señor, según sea tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, nos vemos la próxima semana. Procuren recordar, nuestras iglesias están cerradas, pero tenemos nuestra casa que puede ser una iglesia. Comparte con tus amigos esta experiencia y asume tu responsabilidad de ser un hijo de Dios. Asume tu responsabilidad de ser un hijo de Dios. Asume tu responsabilidad de que necesitamos de Dios para hacer su trabajo y sé un lápiz en las manos de Dios para escribir en el mundo que Jesús viene por. Nos vemos pronto.